Ya está grabando, bien. A ver, vamos por partes, vamos tranquilos antes de meternos con ese ejercicio difícil, bien. Además creo que parte de estos son ejercicios del práctico, así que me sirve. Los voy a traer aquí a ustedes para tenerlos a mano. Ya, bien. Explicando algunos conceptos, no directamente del práctico, pero a ver, vamos por partes. Lo que deberían entender lo mejor posible, bien, es lo que se llama primeramente la ley de Snell. La ley de Snell lo que hace es hacer una relación en- entre cómo cambia la imagen o las imágenes cuando yo tengo dos medios distintos. ¿A qué me refiero? Normalmente la explicación va de esta manera. Yo tengo, vamos a asumir el caso más sencillo, una línea recta que va a separar dos medios. ¿Qué dos medios? No se puede ser el aire por arriba y agua por debajo. Podría ser aceite y cristal, podría ser, qué sé yo, cualquier cuerpo que se imagine que normalmente se asumen que son cuerpos translúcidos, ¿no? Cuerpos donde yo pueda visualizar la luz, ¿no? Porque nada me sirve que esto sea madera y esto sea plomo, que voy a analizar ahí la luz, ¿no? Entonces, qué sé yo, aire, agua, cristal, algún otro medio que sea capaz de reflejar la luz, ¿bien? Entonces, cuando la luz cambia de medio, bien, de agua, aceite, por ejemplo, o cristal, lo que sea, eh, sufre un cambio en la dirección que tiene los rayos de luz, bien. Dentro de esta teoría nosotros vamos a asumir que los rayos de luz los vamos a visualizar como líneas rectas, bien. Líneas rectas son rayos de luces. Ya, ya han visto, ¿no? O bueno, ya revisamos que la luz en realidad es una onda electromagnética que se desplaza en tres ejes del espacio a través de un campo electromagnético y un campo magnético paralelo. Entonces, bueno, pero olvidémonos un momento de toda esa teoría de campos electromagnéticos. Vamos a asumir que la luz es una línea recta, bien, es un vector. Bien, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un rayo de luz, ¿no? Que viene un objeto, no sé, pónganle que es una linterna, y llega al límite que separa los dos cuerpos. Bien. Necesito yo una normal al plano de separación entre los dos cuerpos, bien, una recta normal. Yo creo que ya saben lo que es una recta normal, es una recta que forma 90 grados con un plano que yo elijo. Entonces, si yo tengo eso, yo puedo definir lo que se llama un ángulo, ¿no? El ángulo se toma normalmente, bien, no normalmente, la regla dice que se toma entre la normal a la división de los medios, ¿no? Llamémosle a este simplemente con el nombre de plano, a esta división entre los dos medios, y el rayo de luz. Bien. Y ese rayo de luz también démosle un nombre, se va a llamar para mí rayo incidente, ¿bien? Que va a estar formando un ángulo incidente y va a poseer una característica que se llama el índice de refracción. Bien, esta letra N larguita, medio rara, se llama, el nombre es una letra griega, no recuerdo el nombre, pero se lo conoce como índice de refracción. Bien, tiene un valor para cada medio. Para el aire, bien, o para el vacío, se asume que es 1. Específicamente para el aire es 1.00001, pero asumimos que es 1 a menos que el ejercicio me indique lo contrario. Para diferentes medios va a ser diferente, bien. Pero, de nuevo, tendríamos nosotros un índice de refracción del medio en el que el rayo incide, ¿no? Todo con el sufijo i para ubicarlo de alguna manera. Lo que sucede es que la luz al cambiar de un medio a otro, ¿no? Si el medio es distinto, vamos a extender esta normal a la parte de abajo, pues pueden suceder dos efectos. O el medio refleja o el medio refracta. La refracción no es tan interesante porque cuando existe refracción, bien, ¿qué es refracción? Que viene, perdón, reflexión. Después me confundo con los nombres y ustedes se van a morir. Reflexión sucede cuando el rayo no traspasa hacia el otro cuerpo, bien, sino que ese cuerpo lo que hace es más bien, como su nombre indica reflejar el rayo. Les agradecería que atiendan a la teoría porque en el examen ha entrado teoría también, así que
Nada, no es por nada de esto, ¿bien? Entonces, cuando el rayo no ingresa al segundo medio, sino que se refleja, ¿bien? Por supuesto que ese rayo reflejado se va a estar reflejando con un ángulo, ¿no? Y bueno, del medio podríamos decir que tiene un medio, el medio, aquí cambia un poco el nombre, ¿ya? Por eso no es bueno llamarle el índice I el índice reflejado, porque puede ser reflejado o no. Esto llamémosle uno y este llamémosle 2, ¿bien? Medio uno, medio 2. Pero sería bueno que se mantenga el nombre de rayo incidente, ángulo incidente. En este caso sería rayos reflejados, ángulos reflejados. Bueno, la reflexión no es tan interesante porque aquí se cumple siempre, siempre, siempre para todo fenómeno de reflexión que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. No hay mucha ciencia, bien, no hay nada más que hablar sobre esto. Bueno, no es tan interesante analizarlo desde el punto de vista de la reflexión, o al menos dentro de la materia no hay nada más que hablar sobre los rayos reflejados, bien, se cumple ese criterio, el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado y listo, no hay más drama. Es más interesante y si ya entra al examen y el análisis lo que sucede en la refracción, bien. En la refracción lo que yo tengo es que ese haz de luz que yo estoy analizando va a ingresar al segundo medio, bien. Ahora tengo el ángulo, el rayo refractado, cambia de nombre, se va a refractar con un ángulo de refracción en un medio 2. Y aquí es donde aparece la ley de Snell, bien. La ley de Snell, ¿qué me dice? Me dice que para un medio 1 multiplicado el seno de un ángulo incidente, ¿ya? Porque el medio 1 está asociado al ángulo incidente, es igual al medio 2 por el seno del ángulo refractado. Esto me sirve a mí simplemente para conocer con qué ángulo se está refractando respecto a la normal el rayo incidente. Bien, es su única función. ¿Ok? Pero bueno, es parte de los ejercicios del práctico y entra dentro de lo que es la teoría de lentes. Bien. Un ejercicio rápido para que se entienda, por ejemplo. Bueno, yo lo tengo el práctico el año pasado, pero a ver, déjenme no, hagámoslo de todas formas. Ya si en el práctico ahorita, que creo que es lo mismo. Dice, bien, un rayo de luz que se propaga en el aire entra en el agua con un ángulo de incidencia de 45 grados. Bien, lo escribiré. No, no lo voy a escribir. Pero, bueno, ustedes se supone que están atendiendo. Entonces, me dice que bueno, voy a hacer el dibujito rápidamente, que siempre ayuda el dibujo, aunque se toma un tiempo, pero ah, eso no es una línea recta. Puede ser que en el examen les toque un ejercicio tan sencillo como este. No se los aseguro. Lo que sí les aseguro es que a uno de los 3 o 4 modelos les va a tocar el ejercicio complicado ese de ley de Snell que vamos a hacer ahorita. Así que, bueno, no estaría de más que intenten saber cómo hacerlo bien. ¿Cuál es el tema? Tengo un ángulo incidente, ¿no? Un rayo incidente. El ejercicio me está diciendo que dice que entra en el agua con un ángulo de incidencia de 45 grados. El ángulo de incidencia es de 45 grados. Bien. Si el índice de refracción del agua es de 1.33, el índice de refracción del agua, el agua para mí vendría a ser mi segundo medio, ¿no? Dice un rayo de luz que se propaga en el aire. El medio 1 es el aire. El dato genérico es que para el aire nosotros asumimos índice de refracción 1, que es igual a 1. Luego incide en el agua de tal forma que existe refracción y el índice de refracción del agua es 1.33. Pregunta, ¿cuál es el ángulo de refracción? El ángulo de refracción, bueno, sub R, ¿cuánto será? Bueno, lo único que vas a aplicar a la ley de Snell de nuevo es el índice del medio 1 por el seno del ángulo incidente va a ser igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo refractado, ¿no? Porque en reflexión no hay mucho drama. ¿Qué quiero saber yo? Quiero saber el ángulo refractado.
Entonces despejo el seno de tita r va a ser el medio 1 partido el medio 2 por el seno del ángulo de incidencia. Ocupémoslo por ahora de esta manera, no nos deshagamos del seno todavía. El medio 1 es 1, porque el aire se asume que es 1, a menos que el ejercicio me diga que ocupe el dato de 1.00001. Hay una tabla de índices de refracción para diferentes medios que la podemos buscar ahorita en internet si quieren o si es necesario. Y el medio 2 dice que es de 1.333, bueno, eso no, por el seno de el ángulo de incidencia, que es de 45 grados. ¿Cuánto va a dar eso? ¿Dónde está mi desgraciada calculadora que jamás en la vida he llegado a tener la mano cuando la necesito? No, mentira, quizá. 1 partido 1.33 por el seno de 45. Que su calculadora esté en grados hexagesimales, no en radianes como la mía, porque si no les va a salir cualquier disparate. Esto es grados, ahora sí, 1 sobre 1.33 por el seno de 45. Me sale 0.5316. 0,5316. Entonces yo el seno, para eliminarlo, ¿no?, yo lo llevo al otro miembro como el arcoseno, ¿no? Entonces el ángulo de refracción sería el arcoseno de 0.5316. El arcoseno, lo que acabo de hallar, y me sale que es 32.11. 32,11 grados, ¿no? Esto ya obtiene el valor de grados. Simple aplicación de la ley de Snell, ¿no? Espero que con esto quede claro cómo ubicar los datos. Principalmente eso, cómo ubicar los datos, que es lo primero que tienen que saber, ¿no? Y bueno, hagamos un segundo ejercicio que, de nuevo, puede que entre al examen. Este sí ha entrado al examen, algo como esto. ¿Ya? Es muy sencillo. Así que para la fila que le toque bien. A ver, me voy a fijar nuevamente si por WhatsApp nadie me consiguió los modelos. Nadie me consiguió los modelos, yo voy a intentar conseguirlos. Es que no los pillé nunca, ¿bien? De verdad que los busqué, pero no los pillé. Bueno, digamos. Porque no solamente puedo analizar, ojo, no solamente puedo analizar yo esto de ley de Snell para rayos incidentes y reflejados, también puedo analizar, como la luz no deja de ser una onda electromagnética, puedo yo analizar los otros componentes de la onda electromagnética. Porque alguien sabrá, si es que tiene un poco de curiosidad, que por ejemplo en el aire tiene una velocidad la luz, pero en diferentes medios la velocidad cambia. Bien, en el agua la velocidad de la luz es diferente, en el aceite también, y así sucesivamente. ¿Ok? Depende del medio, la velocidad que toma la luz. O sea, a ver, la velocidad de la luz es única, pero su velocidad de propagación, que es distinto ese término, varía. Bien, no tarda lo mismo la luz en salir, en ir de un medio de aire de un punto a otro, que lo que tardaría en ir pasando a través del agua de un medio a otro. Bien, no es que la velocidad de la luz se altere, es que su velocidad de propagación se altera, que tiene que ver con que en diferentes medios la luz tiene que pasar por diferentes partes, pero se puede hacer un promedio y definir una velocidad de propagación. Esa teoría no se las eh, no voy a profundizar en ella porque no sirve de nada. Ya entiendo que lo que ustedes quieren para pasar la materia son las formulitas y cuándo ocuparlas, así que vamos a eso. Bueno, ¿qué dice el ejercicio? Una radiación de frecuencia, y me da una frecuencia, bien. Bueno, creo que lo voy a escribir por último. Una radiación de frecuencia, ya, 5.01 por 10 a la 14 hercios, la unidad de la frecuencia, se propaga en el agua. Calcular la velocidad de propagación
la longitud de onda de dicha propagación. Bien, ¿cuál sería más o menos el dibujo? Bien, yo puedo decir, bueno, me voy a imaginar un medio. Bien. Aquí arriba digamos que es el vacío. Entonces por ahí andaba un haz de luz, felizmente, pero cambió de medio. Vamos a decir que acá abajo es agua, como porque dice que se propaga en el agua. Ya. No tiene por qué ser exactamente incidir con el mismo ángulo, puede ser totalmente distinto, no tiene relevancia. ¿Por qué me cuesta tanto hacer una línea diferente ya? Ahora, en el vacío, bien, en el vacío, la velocidad es la de la luz, ¿no? La c. Como acabo de indicar, en un medio distinto va a obtener una velocidad distinta, ¿bien? Su velocidad de propagación, eso me gustaría que quede claro porque después quizás dicen cualquier locura frente a alguien y... Bueno, no es mucho drama tampoco, no es el fin del mundo. Pero eso, bien, la velocidad de la luz es una constante universal, eso lo he repetido en los laboratorios, es una sola. Es distinto hablar de una velocidad de propagación que no es lo mismo que hablar de la velocidad de la luz como tal. Bueno, a ver. ¿Qué regla se cumple? Bien. Primera fórmula para este tipo de ejercicio. El índice de refracción obviamente del medio que es distinto al agua, porque si yo analizara el índice de refracción del medio, de un medio que fuese el vacío o el aire, me va a salir 1, la relación que voy a hacer ahorita. Pero para medios distintos, bien, en el agua, en el aceite, en el cristal, en el cuarzo, en el zafiro, en el material que ustedes estén trabajando la refracción, se cumple que ese índice de refracción es la velocidad de la luz dividido la velocidad de propagación. No tiene sentido analizar esta fórmula en el vacío porque en el vacío sería velocidad de la luz dividido la velocidad de propagación en el vacío. La velocidad de propagación en el vacío es la propia velocidad de la luz, c sobre c es 1 y se cancela. No, entonces bueno. Bien, ¿qué puedo sacar datos aquí que necesito yo? Me pide la velocidad de propagación y la longitud de onda de dicha propagación. Aquí me serviría a mí porque no me lo da como dato y debería decírmelo como dato o tener yo la tabla. Bueno, no me va a quedar de otra. Les voy a buscar yo una buena tabla completa de índices de refracciones para que la tengan en el formulario, porque la van a necesitar en caso de que les toque esto en el examen. Ya me hacen acuerdo si no lo tengo hoy, mañana. Pero bueno. Si yo quiero saber la velocidad de propagación, sería igual a, haciendo un despeje, la velocidad de la luz sobre el índice de refracción, ¿no? La velocidad de la luz es una constante universal, es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿no? Y el índice de refracción del agua lo podría obtener yo del anterior ejercicio, lo pude haber memorizado, lo ideal es que lo tenga en tabla, ¿no? Es 1.33. A veces el ejercicio no lo da y yo tengo que tener mi tablita, ¿ya? Bastante importante. ¿Cuánto da eso? 3 exponente a la 8 sobre 1.33. Lo llevo a notación científica porque sí. Y esto quedaría 2.255 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Esa es mi velocidad de propagación. Listo. Me pide la longitud de onda. Bueno, hay una formulita que ya usamos. Esto es prácticamente recordar el anterior tema, las fórmulas de electromagnetismo, ¿bien? Si las tienen a mano, perfecto. Si no, las van copiando. Me dice que la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda multiplicada a la frecuencia. Esta fórmula uno la puede hallar diciendo velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La velocidad de la luz de manera genérica es la distancia que se recorre una longitud de onda en un periodo en un tiempo de un periodo. El inverso del periodo es la frecuencia, entonces lambda por 1 sobre t es lo mismo que frecuencia. Lo único que cambio de esta fórmula es que no estoy usando la luz, estoy usando la velocidad de propagación. Bueno, nada, despejo lambda, que es lo que quiero saber. Lambda es la longitud de onda.
Lambda va a ser la velocidad de propagación dividida la frecuencia. Lambda, nada, la velocidad es 2.20, lo que acabo de hallar ahorita, por 10 a la 8 metros sobre segundos. Y la frecuencia me la está dando el ejercicio, es 5,01 por 10 a la 14 hercios. Lambda entonces va a ser igual a lo que acabo de hallar dividido 5.01 exponente a la 14. Sale esto. 10 a la 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, no, sí, está bien, es que está anotación diferente ya. Bueno, en calculadora sale 450,22 por 10 a la menos 9. Yo lo puedo colocar como nanómetros. La longitud de onda es una medida de distancia. A veces el ejercicio se puede complicar un poco pidiéndome comparar con la velocidad de la luz, pero lo único que harían es, en lugar de ocupar... Ah, y otro detalle importante. La longitud de onda puede variar. Bien. Lo que no puede variar, lo que se mantiene igual al cambiar de medio, ¿ok? Es la frecuencia. ¿Ya? La frecuencia es igual, no importa en qué medio, ya sea en el vacío, en el aire, en el agua, cristal. Si yo tengo una luz con una cierta frecuencia, esa se mantiene para todo medio. ¿Ok? Lo que puede variar es la longitud de onda y la velocidad de propagación, pero la frecuencia no varía. ¿Ya? Entonces, para hallar, si les pidiese que hagan una comparación entre la longitud de onda en el medio y la longitud de onda en el vacío, y cuál es mayor y cuál es menor, pues la longitud de onda en el vacío lo pueden colocar como sub c, va a ser, en lugar de usar la velocidad, usan 3 por 10 a la 8, la frecuencia, como digo, es igual en todo medio, y comparan, no hay drama. Bien, eso, espero que anoten solo ese dato para que los ayude, porque creo que entra un ejercicio sí, bien de que la frecuencia a veces se estresan porque les piden ayer dos longitudes de ondas distintas, solo tienen una frecuencia y dicen, pero solo me da una frecuencia, no puedo hallar la otra. Es que tenías que usar la misma, ¿no? Espero que eso esté quedando claro. No escucho preguntas, así que voy a asumir que está quedando claro. Bueno, ok. Ahora sí, por último, y antes de entrar a lo que sería el ejercicio complicadito, una última aclaración, que es lo que se conoce como el ángulo límite. Bien, de nuevo, vamos a hacer un rápido dibujito para intentar explicar esto que quede claro. Y todavía falta que avancemos espejos, así que hay bastante que analizar. Creo que voy a tener que hacer otra auxiliatura el sábado, fin de semana, para abarcar los temas que faltan, y quizás el lunes antes del examen. Aunque ya no me van a pagar por eso, así que lo voy a pensar. Bien. El ángulo límite, bien, ok, es aquel ángulo de incidencia al cual le corresponde un ángulo de refracción de 90 grados. ¿Qué pasa entonces si yo tengo eso? Recuerden, el ángulo límite es aquel ángulo de incidencia al cual le corresponde un ángulo de refracción de 90 grados. ¿Cómo va ese drama? Yo voy a tener una luz, un haz de luz, ¿no? Que va a incidir. Por si acaso, si se dan cuenta el dibujo genéricamente, el haz de luz donde yo lo haga topar, ahí dibujo la normal, ¿no? Como asumo que todo esto es recto, pues la normal le va a ser paralela en cualquier punto, la puedo dibujar donde me dé la gana, por comodidad la dibujo donde incide el rayo, ¿bien? Entonces tengo el rayo incidente. Dice que el ángulo límite es aquel que hace que el ángulo reflejado sea de 90 grados. El ángulo refractado, perdón,
refractado sea, o sea, el ángulo incidente puede ser el que quiera, pero hay un ángulo especial que se llama el ángulo límite, que va a hacer que el ángulo refractado sea de 90 grados. O sea, ese es el límite, por eso se llama límite porque es lo máximo en que yo puedo hacer incidir el rayo incidente para que exista refracción. Si ese ángulo es más grande, ya no se refracta, sino que se va a reflejar. Bien. Y para ángulos menores al ángulo límite, yo voy a tener refracción. Bien, ¿se entiende? Entonces, bueno, sucede eso con el ángulo. Bien. Algunos detalles, algunas consideraciones. Este es el medio 1. Bien. Y este es el medio 2. Yo aplicando la ley de Snell para definir una fórmula para lo que quiero hallar ahorita, yo diría, bueno, la ley de Snell me dice que 1 por el seno de el ángulo incidente es igual al medio 2 por el seno del ángulo refractado. Pero si el ángulo refractado es de 90 grados, yo pongo esa condición que yo sé que en esa situación yo voy a tener el ángulo límite. El seno de 90 resulta que es 1, ¿no? Seno de 90 es 1. Entonces, ¿qué tendría yo? Tendría por el seno del ángulo, ya no es ese ángulo incidente, aplicando esta condición de aquí, se convierte en el ángulo límite, que sería el medio 2 por el seno de 45, porque el refractado yo estoy diciendo que la condición es que sea 90 grados, seno de 90 es 1. Por lo tanto, el seno del ángulo límite es el medio 2 partido el medio 1. Y ya si quieren, pues la fórmula se suele dejar de esta manera y para hallar el ángulo como tal no es más que hallar el arcoseno de estas relaciones, pero que no sea necesario que lo coloque, bueno, le voy a colocar de todas formas, porque después en el examen me preguntaban qué era 1000 y yo ya perdí la fe en ustedes. Ahí está. Ya. Bien. Así sería el ángulo límite. Bien, poniendo esa condición con esa formulita de forma directa. Bien. Su condición es esa y la situación que genera es la indicada aquí. Bien. Ok. Espero que se acuerden porque no, a veces en el examen les pide hallar el ángulo límite y se van a morir porque van a querer aplicar la ley de Snell y si no me atendieron a la parte de teoría no van a tener idea de con qué ángulo reemplazar aquí porque van a decir que faltan datos. Así que de nuevo espero que esté quedando claro. Ahora sí, vamos con el demonio. El demonio. Bueno, van a tener que aguantarse la imagen fea porque lastimosamente no es que yo tenga todo esto bien guardado. Vamos por partes. No era mi plan, pero bueno. Ese es el ejercicio, ¿bien? Esto es de cuando era virtual, pero volvió a entrar en el examen presencial del anterior semestre, por si acaso. Sí, no hay preguntas según veo todavía, así que todo bien. Bueno, el drama. ¿Qué dice el ejercicio? Que falta ahí parte del ejercicio, lo sé, pero bueno. Dice que cierto material posee un índice de refracción de 1.44. Allá, el ejercicio básico. Este es un cable de fibra óptica, ¿bien? Esto es un cable, es un pedazo de cable de fibra óptica. De tal forma que aquí afuera, todo esto de aquí es el aire, el medio de aquí afuera es el aire, y yo adentro del cable tengo dos materiales. Tengo la fibra óptica como tal, que es el medio, ¿no? O sea, la parte de en medio me refiero. Y tengo la cubierta, que va a tener otro índice de refracción. Bien. Entonces tengo tres medios aquí. Tengo el aire, tengo el índice de refracción de la fibra como tal, le llama n sub n, y el índice de refracción de la cubierta, que le llama n sub c. Bien, eh,
Determinar el cono de aceptación de la fibra, es decir, qué ángulos deben tener los rayos incidentes en la fibra para quedar atrapados en su interior. O sea, lo que sucede aquí es que, porque lo que sucede en la fibra óptica es que yo voy transportando haces de luz, ¿no? Me imagino que eso tendrán una intuición, y si no la tienen, pues eso es la fibra óptica, ¿bien? Es un tipo de comunicación que ya no se hace por señales eléctricas, sino que se hacen por luz. Porque, bueno, la luz se transporta de manera más rápida que un medio físico como son los cables eléctricos. El tema, claro, yo puedo meterle aquí luz en cualquier dirección, pero va a llegar un límite, ¿no? Un límite que si yo, por ejemplo, si yo le metiese luz por este ángulo, exagerando un poco, no va a ingresar dentro del cable de la fibra, sino que se va a reflejar. Es información que pierdo. Es sumamente importante que yo defina el ángulo de el cono de aceptación, que ese cono de aceptación, bien, porque se dice cono de aceptación porque si yo lo hago por arriba y por abajo, se forman como un conito en 3 dimensiones, bien, pero en 2 dimensiones lo pueden ver como un triángulo si quieren. Dentro de ese cono yo meto rayos, todos ellos estoy seguro que van a entrar a la fibra. Fuera de ese cono, por aquí, esa información la pierdo. Entonces yo tengo que evaluar esa situación. Bien, ¿cómo se va empezando esto? Vamos por medios. Aquí ya tengo más o menos dibujado porque esto lo hice esta es de una resolución de examen que hice el anterior año, pero bueno. Primero analicemos el primer medio es el que cambia, que sería del aire, o el vacío si quieren, a la fibra, ¿no? Entonces yo voy, ahora, como quiero el ángulo crítico en esa situación, es decir, yo quiero definir un ángulo, el límite, ¿no? Quiero armar este conito aquí. Ya habíamos dicho que para hallar el ángulo límite teníamos una ecuación, ¿no? Que es del ángulo límite. También se le llama el ángulo crítico. De manera genérica, yo decía que el seno del ángulo incidente era el medio 2 sobre el medio 1. Pero cambiemos de nombre a lo que yo quiero hallar. El seno del ángulo incidente sería igual a ¿qué? ¿Cuál sería mi medio 2? El medio 2, recuerden que es el medio donde entra el haz de luz, y el medio 1 es el medio natural donde estaba de donde se produce la luz. ¿Va a entrar dónde? Va a entrar a la fibra, ¿no? Entonces va a entrar a la fibra, que sería n sub n, y va a estar viniendo de el aire, que sería n del aire. Bueno, a n le llamo el índice de refracción del aire. Eso para hallar el ángulo incidente. Pero antes de hallar ese cono de ahí, bien, tengo datos para hallar eso, veamos. El índice de refracción de n lo tengo, el índice de refracción del aire también lo tengo. Bien. Ahora, pero este ángulo de aquí, ¿no? El índice de entrada no solamente depende de este medio de la parte del medio de la fibra, porque yo aparte de eso, ese ángulo no solamente tiene que depender de eso, sino que tiene que ser un ángulo que, de forma que cuando este se refleje, las paredes también tienen otro índice de refracción, que es el de la cubierta. Si yo me paso de ese ángulo, si lo hago más grande, en lugar de hacer esto, que es lo que tiene que hacer el haz de luz, rebotar entre las paredes, podría refractarse dentro de la cubierta, y eso de nuevo es información que pierdo. O sea, aquí afuera tiene que estar dentro del ángulo límite, y aquí adentro, o sea, aquí quiero refracción, pero aquí, en esta situación de aquí, entre la cubierta y el cable, yo quiero reflexión, porque no quiero que la información salga de aquí, tiene que estar confinada adentro. Entonces primero tengo que analizar esto de aquí, que me va a definir un ángulo
de refracción de aquí, y este ángulo me va a estar definiendo por último este ángulo de afuera. Bien, entonces por ahora esto de aquí lo vamos a dejar detenido. Vamos a analizar la parte de adentro. Me ayuda un poco el dibujo. Para aquí yo lo que voy a hacer es dibujar una normal, una nueva normal, que sería, porque como siempre la normal yo la dibujaría entre las líneas de separación de los dos medios. De aquí también yo voy a querer hallar el ángulo límite. Bien, vamos a aplicar la fórmula. Me dice que el ángulo límite, o sea, el seno. Ahora, ¿qué nombre va a recibir aquí? Tenía un nombre que se le daba aquí porque el ejercicio estaba ayudando a poner nombres. Nosotros llamémosle, qué sé yo, ángulo de la fibra. Bien, para que la fibra rebote. Como yo estoy buscando un ángulo límite, no, va a ser igual a qué cosa. ¿Cuál sería el medio donde quiero, donde se podría refractar? Ese es el de la cubierta, ¿no? El n sub 2 sería el de la cubierta. Y el medio de donde viene el haz de luz, porque el haz de luz primero viene aquí, segundo aquí y tercero es, es esta cubierta. Entonces tengo 1, 2 y 3 en el caso de que se entrara. N1 para mí, perdón, N2 para mí va a ser la cubierta, por eso con la cubierta, y N1, que es de donde viene el rayo, va a ser el de la fibra, es decir, el N sub N que le llama el ejercicio aquí. Bien. Y pues me dedico a hallar ese valor. De una vez, esto sería el ángulo dentro de la fibra, va a ser el arcoseno de el N sub C, dice que es 1.44, que es el de la cubierta, y el del medio, perdón, el del cable de fibra, no lo indica el ejercicio, pero yo lo tengo como dato aquí, bien, es 1.5. Ya es simplemente que lo corté la parte de arriba porque falta texto aquí arriba, pero ya expliqué, ¿no? Esto es lo único aquí arriba lo único que dice es en un cable de fibra óptica el cual posee un índice de refracción del hilo de nylon, creo que es el material que usa, o bueno, fibra, porque la fibra óptica es de diferentes materiales. Si no me equivoco, creo que el material genérico es fibra de nylon. Bueno, creo que por de ahí viene la N sub N, pero bueno, dentro de la fibra es el índice de refracción del cable de fibra, ¿no? Que la fibra puede tener diferente material. Bueno, ese índice, ese ángulo F, entonces, ¿cuánto va a valer? Una vez diciendo directo sería el arcoseno de 1.48 dividido 1.5. Sale, pero no era 48, no era 44 antes de que yo me... ¿Por qué estas funciones trigonométricas cuando uno hace variar los decimales varía mucho el resultado? 1.5 sobre 1.44. 73.73. Bien. O sea, ese es el ángulo límite este de aquí. ¿Qué pasa? Si yo salgo afuera de ese ángulo, ¿no? Va a haber refracción. Si me mantengo dentro, yo voy a tener la reflexión, que es lo que busco. Bien. Ok, ¿cómo me sirve eso a mí? Aquí lo que se hace, ¿no? De aquí viene la parte difícil, entre comillas, porque este análisis puede ser un poco complicado para alguien que no está acostumbrado. Tengo yo la normal, ¿no? Tengo la normal que ya ocupé ahorita para aplicar esta ley de Snell. Tengo una línea definida por ese ángulo que acabo de encontrar. Y tengo la normal con el medio entre el aire y la fibra. Los voy a repitar con verde, ya sé que estaba con rojo, pero para que se entienda. Y pues resulta que esas tres líneas, normal, la normal entre la cubierta y el nylon, la normal entre el aire y el nylon, y la línea que define el ángulo crítico entre la normal, perdón, ya, entre la normal de aquí adentro y, bueno, Dios, me perdí. La normal de de la separación de estos medios, que es esta línea de aquí,
la normal de la separación de estos dos medios, que es la línea de acá, y esta línea que está definida por este ángulo que acabo de encontrar, forman un triángulo rectángulo. Bien. De aquí, ¿qué dato voy a sacar yo? Yo voy a encontrar este ángulo de aquí. Ese ángulo de ahí, bien, para mí, va a ser mi ángulo de refracción entre este medio y el de acá. Porque en realidad, como digo, como depende del... ese cono depende de otro medio adentro, no puedo aplicar directamente el concepto de ángulo límite. Porque eso es entre dos medios. Aquí ese ángulo límite depende de tres medios, del aire, del nylon y de la cubierta. Entonces no puedo hacer eso que hice al inicio de intentar aplicar el ángulo límite entre el aire y el nylon, porque me olvidó de la cubierta. Primero tengo que ir analizando la cubierta y después de ahí ir sacando datos. Si esto es un triángulo rectángulo, ¿qué se cumple en todo triángulo rectángulo? Que la suma de sus ángulos internos debe sumar 180. ¿Cuáles son los ángulos internos de este triángulo rectángulo? 90 más ese ángulo de la fibra que acabo de hallar o que le acabo de darse nombre, este de aquí, más lo que el ejercicio está llamando R sombrerito, que es el ángulo de refracción entre el aire y el nylon, que ese sí está dependiendo, este ángulo depende de este ángulo de la fibra, que yo lo saco haciendo el ángulo crítico entre la cubierta y el nylon, que es lo que yo estoy buscando, la dependencia entre todos estos tres valores para yo hallar el ángulo límite de aquí afuera correctamente. Un valor tiene que depender del otro. ¿Qué quiero hallar yo entonces? Quiero hallar R, ese ángulo de refracción, porque 180 menos 90 menos tita F, que lo acabo de hallar, que es 73.73. ¿Cuánto va a valer entonces? 180 menos 90, que es un poco redundante, pero bueno, menos 73.73. 16.27. ¿Qué va a ser ese? Ese es mi ángulo de refracción entre el aire y el nylon. Ahora aplico la ley de Snell genérica, que me dice que lo voy a volver a escribir, bueno, el medio 1 por el seno de tita incidente es igual al medio 2 por el seno de tita reflejada. Tita incidente va a ser para mí mi ángulo límite. ¿Se entiende? O sea, no estoy aplicando directamente la fórmula, pero porque no puedo, porque yo necesito una relación de dependencia. Pero para mí el ángulo incidente va a ser el ángulo límite que estoy buscando. Solamente que no se aplica la condición de ángulo límite, no es que no se aplique, sino que en este caso yo necesito una relación de dependencia. Por eso existe un ángulo reflejado. No es 90. 90 sería si solamente yo analizara dos medios. Como analicé tres medios en uno, hay una relación de dependencia, entonces tengo que hacer todo ese análisis que acabo de realizar. De aquí solo restaría reemplazar datos, porque de nuevo, si yo quiero el ángulo límite, ¿eso qué va a hacer? Va a ser. Ahora, el medio 2, ¿cuál sería el medio 2 en este caso? El medio 2 sería el nylon, ¿no? Porque el medio 1 va a ser el aire. Entonces, del nylon, el medio 1 es del aire por el seno del ángulo reflejado. ¿Cuál es el ángulo reflejado? Tiene que ser por obligación para que exista este rebote, tiene que ser R sombrerito, que es lo que acabo de hallar. Bueno, ese nombre le di porque es el nombre que le daba el dibujo. Y todo eso aplicado a su arcoseno. Lo pueden hacer por partes, lo pueden hacer directo, yo lo voy a hacer por partes para... Bueno, escribiendo datos, esto sería del nylon, de nuevo, el nylon es 1.5, bien. Del aire, a menos que me indique lo contrario, o el vacío es 1,
seno de 16,27. 1.5 por el seno de anterior, creo que fue el último dato calle, 0.4202. Por lo tanto, el ángulo límite va a ser el arcoseno de eso que acabo de hallar. Sale 24.85. Que aquí tengo la parte de las respuestas posibles a ese ejercicio. Creo que se ve bastante bien, o al menos se logra notar. La respuesta correcta era o es 24.83 positivo. Bien. Bueno, positivo no hay necesidad de hacer esa aclaración porque todos los ángulos son positivos. No es 25, no es 34, no es 28, no es 29, es 24.83, 24.85. Yo seguro, creo que es que yo estoy usando más decimales, pero bueno. Este ejercicio de nuevo entró en virtual y entró en el anterior semestre. Se hace de esta manera. Bien. Y algo, estoy casi seguro, que bueno, el primer examen igual estaba casi seguro que iba a entrar un... Hubieron modelos en los que no entró fuerza de Coulomb, creo que solamente uno de los 4 exámenes, así que ya no sé qué decir. Sí les podría asegurar que de los 4 modelos a uno les va a tocar este, eso sí. Pero el primer semestre a los 4 creo que de los 3 modelos 2 metió este, uno nomás se salvó, pero bueno. Eso respecto a lo que es ley de Snell, y todo esto solamente es ley de Snell, por si acaso. ¿Eh? O sea, un poco de electromagnetismo por aquí, pero sigue siendo, aquí yo podría aplicar ley de Snell si quisiera para hallar este ángulo incidente, porque puedo hallar esta relación. Bueno, lo conozco, el agua y la luz. Había una relación de velocidades, pero bueno, tengo que buscarlo un poco mejor. No entró al examen ni nada, pero creo que en el práctico estaba. Esto es lo más complicado que les podría tocar de ley de Snell. Bien. Pasemos ahora a hacer unos ejercicios del práctico, creo que son. Bueno, puedo revisar el práctico para ver. Bla 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 bla. Fuerza electromotriz. ¿Dónde está espejos? Bueno, aquí está espejos. Sí, es el mismo del año pasado. Creo que estos dos ejercicios que hice aquí son parte del práctico. Ahora, ¿qué va a entrar en su tema primero? Va a entrar... Feminucida. Bien. Sigamos con el tema porque aquí hay trampa. Aquí en este práctico no hay ejercicios de luz y óptica, de reflexión y reflexión. Solamente hay de espejos planos y eso no entra al examen. Bien. Igual podemos hacer ejercicios más al final para repasar, pero creo que es mejor que repasemos espejos. Bien. Ya si quieren... bueno. No, sí, es más importante que avancemos espejos. Bien. Tristemente no les ha puesto él, repito, ejercicios como tales, ¿no? Pero vamos a hacer conmigo, ¿bien? Hay una serie de fórmulas que tienen que saber y una buena cantidad de teoría que tienen que saber sobre espejos, ¿bien? He intentado resumirlas en un pequeño formulario que se le podría llamar, se los voy a pasar en el caso de que les sirva, a no ser que no quieran. Bueno, metamos con un espejo, ¿bien? El tema de la primera parte del práctico la voy a repasar seguramente el sábado, ¿bien? En una asignatura porque, bueno, la voy a dar porque me gustaría que pasen la materia.
para repasar estos temas. Ahorita quiero avanzar espejos, sobre todo para, bueno, las dos clases van a quedar grabadas, pero creo que es más importante lo de espejo, porque lo de espejo sí o sí les va a entrar a los cuatro modelos. Bien, a ver, vamos por partes. Voy a intentar explicar lo que debería haberles explicado, pero se los pasé en diapositivas. Espejos convexos. Los más sencillos de todos. Bien, en principio. ¿Cuáles son o qué llamo yo espejos convexos cuando yo estoy hablando de espejos convexos? Si yo tengo, para empezar hablamos de espejos esféricos, ¿bien? Es decir, que tienen una simetría esférica. ¿Ya? Pero yo no lo analizo en tres dimensiones afortunadamente para ustedes, ¿bien? Solamente el análisis se hace en dos dimensiones. Entonces un espejo esférico en dos dimensiones es un círculo, ¿no? Que tiene su centro aquí, vamos a decir, ¿bien? Ahora, bien. Lo que se hace normalmente es simplemente tomar un pedazo del espejo, ¿bien? Su centro se mantiene como tal, ya eso no varía. Lo que sí aparece otro valor, que es el foco. Entonces tengo foco, tengo centro, tengo vértice, que sería el centro del espejo, bien, o la parte que divide al espejo en dos mitades iguales, y tengo una línea que parte al espejo en dos y sobre la recta y sobre la cual yo ubico esos puntos. Y por último tengo una imagen. Bien, tengo una imagen. Si la imagen yo la coloco aquí afuera, ok, en esta parte de aquí, una imagen, un objeto que esté parado, puede ser una vela, un cuadro, un retrato. Como es en dos dimensiones, lo único que me importaría a mí de este objeto sería su altura, bien. Su profundidad y su anchura me valen poco para el análisis en dos dimensiones, ¿ya? Y yo esto le puedo llamar pues imagen, bien. Espejos convexos cuando yo tengo un espejo de esta forma, bien, de forma que su centro esté en un lado y su foco obviamente también esté de una posición y la imagen está afuera, bien. La imagen está afuera. ¿Por qué se llaman convexos? Se llaman convexos, bien, porque si yo meto un haz de luz que sea paralelo al plano, al eje del espejo, eje se toma el nombre de eje, esta línea recta, bien. Todo haz de luz que llegue a este espejo va a dirigirse hacia el foco, bien. Entonces todos convergen hacia un punto común, pero se llaman convexos, bien. De ahí el nombre. Es diferente. Ahora, de los espejos convexos no hay mucho que hablar, bien. Son muy sencillos. La imagen que genera, porque de nuevo, la idea de analizar todo esto es que yo tengo un objeto, perdón, esto es objeto, o la imagen que se genera siempre en un espejo convexo, siempre va a estar al otro, o sea, si la imagen está en la parte izquierda, la imagen se genera en la parte derecha, ¿ya? Tomando el vértice como un punto de separación imaginario, bien. Digamos que esto es parte izquierda y del vértice para la derecha es parte derecha, bien. Si la imagen está a la izquierda y es un espejo convexo, la imagen siempre se genera en la parte de la derecha. Primer dato. Segundo dato o no, segunda condición. Segundo dato. Para un espejo convexo, ya, aparte que la imagen siempre, ¿qué significa que se forma a la derecha? Si la imagen se forma en un lado que no forma parte, ¿cómo es? Si la imagen se forma en el lado
contrario o diferente a la del objeto se llama imagen virtual. Cuando la imagen se forma en el mismo lado donde se encuentra el objeto, se llama imagen real. ¿Esta imagen qué sería de los espejos convexos? ¿Real o imaginaria? No sé si... ¿qué término ocupé ahorita? Imaginaria. Perdón, virtual, virtual, virtual. Imaginaria no, porque significa que no existe y sí existe. Virtual. Para espejos convexos, el tema, ya antes de que ya hasta yo me chipe más, las imágenes son siempre virtuales, ¿bien? La imagen es siempre virtual. ¿Qué quiere decir? Que nunca un espejo convexo de estas características te va a formar imagen en esta parte de aquí. Todo este de aquí, que es donde está el objeto, aquí nunca va a existir imagen. La imagen va a poder existir en cualquier parte de esta de la derecha. Como está en una parte, digamos, que es opuesta a la parte del objeto, se llama imagen virtual. Entonces, para espejos convexos la imagen siempre es virtual y siempre es más pequeña que el objeto. De los convexos el drama termina ahí. No hay más que decir. Es una imagen, las imágenes siempre son virtuales y siempre son más pequeñas. O sea, no puede existir, no hay manera que la imagen se forme así. A que la altura de la imagen será más grande que el objeto. Eso no sucede nunca. Su máximo culmen lo alcanza aquí en esta parte más o aproximadamente y de aquí en adelante siempre va a ser más pequeña. ¿Bien? La imagen se va a ir reduciendo paulatinamente. ¿Ya? Son un poco más complicados los espejos cóncavos. Bien, cuando yo tengo un espejo cóncavo, cuando yo tengo de esta manera el espejo, la línea, el vértice del espejo que separa el espejo en dos, yo voy a tener entonces por aquí el foco por aquí, por ejemplo. El centro lo voy a exagerar, pero bueno, o sea, el centro puede estar por aquí. Y ahora es distinto porque fíjense que el objeto, como digo, no importa dónde yo posicione el objeto, puede estar aquí, puede estar aquí, 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 acá, 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 acá. Las imágenes son siempre virtuales y la imagen es más pequeña. Yo voy a tener espejo convexo cuando yo el objeto lo coloque, por ejemplo, en esta parte de aquí. Fíjense que es diferente. El convexo cuando, digamos, la pancita, o qué sé yo, el objeto estaría viendo la pancita del espejo. Para que se ubiquen si les ayuda. Y cóncavo cuando el objeto está, o si quieren verlo, si el objeto está en la misma posición o en el mismo lado donde se encuentra el centro y el foco, es cóncavo. Si el espejo está en un lado contrario a donde está el centro y el foco, entonces es convexo. ¿Bien? Pero aquí suceden más dramas porque entonces va a ser diferente la imagen cuando el objeto esté más lejos del centro, va a ser diferente cuando el objeto esté entre el centro y el foco y va a ser diferente la imagen cuando esté entre el foco y el vértice. Por eso es que los espejos cóncavos son un poco más llenos de cosas. Bien. Bueno, aquí sí son un montón de más de cosas, bien. Las tengo escritas, los voy a pasar. Pero esto es más teoría que tienen que repasar y leerla y conocerla. Lo voy a dictar ahorita y se lo voy a pasar en escrito para no estar tardando mucho tiempo. Todo rayo paralelo al eje se refleja hacia el foco. Es decir, todo rayo, aquí también se cumple que todo rayo paralelo al eje se refleja hacia el foco. Todo rayo que pasa por el foco se refleja paralelo. Es decir, si el rayo pasa por el foco
y llega al espejo, se refleja paralelo al vértice. La imagen es real porque se forma en el mismo lado del objeto. Bien, o sea, la imagen en estos casos siempre se va a formar en esta parte de aquí, en el mismo lado del objeto. ¿Ok? A diferencia del convexo, donde la imagen se forma aquí en un lado contrario. No, en los cóncavos se forma aquí. Ahora, sí hay una particularidad que aquí empieza. Si el objeto está antes del centro, la imagen es pequeña. ¿A qué me refiero? Digamos, caso 1, el objeto está aquí, ¿no? Con antes del centro me refiero a que esté lo más lejos posible del vértice, ¿no? O sea, del centro para la izquierda yo voy a decir que es lejos y del centro para la derecha yo voy a decir que está cerca, por darle una limitación. Espero que se esté entendiendo porque ponerlo en escrito también es un poco difícil. Cuando está lejos, si quieren, del centro, el foco y el vértice, o sea, para toda esta posición de aquí, el objeto, la imagen es invertida y pequeña. Es decir, la imagen se va a invertir y va a ser siempre más pequeña que el objeto. Y si se aleja, pues el objeto, pues la imagen va a seguir una relación, ya que ahorita vamos a pasar a las fórmulas, pero para posiciones lejos del centro, la imagen es invertida y pequeña. Y de todas formas lo van a tener escrito como digo. Si el objeto está después del centro, la imagen se agranda. Es decir, cuando el objeto yo lo ubico después del centro, sería aquí, por ejemplo. Podría ser aquí o podría ser acá. ¿Ya? La imagen se agranda. Es decir, lo que yo obtendría sería una imagen, bien, invertida, pero que aumenta en tamaño respecto al objeto. ¿Ok? Si el objeto se posiciona en el foco, no existe imagen, que es una condición muy importante porque creo que en un ejercicio de examen decía calcular la distancia a la que se tiene que encontrar el objeto del centro para que la imagen no sea visible. ¿Cuál distancia sería esa? La distancia al foco. Y otro detalle que ahorita voy a pasar a explicar con las fórmulas, las distancias siempre se miden respecto al vértice. Cuando yo diga distancia al centro es del vértice al centro. Cuando yo diga distancia al foco es del vértice al foco. Cuando yo diga distancia al objeto es del vértice al objeto. Cuando diga distancia a la imagen es del vértice a la imagen. ¿Bien? El tema, si yo coloco el objeto en el foco, no se genera imagen. O la imagen se genera en el infinito. O sea, no la voy a ver, ya simplemente. Y si el objeto está posicionado entre el foco y el vértice, la imagen es virtual y más grande. Es decir, cuando pasa el foco, o sea, la posición del foco y el objeto ya se posiciona por acá, bien, entonces la imagen va a ser virtual porque ahora la imagen se va a posicionar acá afuera, se va a mantener invertida, pero ahora va a ser más grande. Recuerden, para posiciones del centro hacia la izquierda, imagen invertida y pequeña. Entre el centro y el foco, todavía se mantiene la regla. La imagen es invertida y es pequeña. Pero para valores entre el foco y el vértice, la imagen eso se conserva lo de la inversión, pero se engrandece. ¿Ok? Bueno, ¿y qué fórmulas rigen a todo esto de los espejos? Dos. Bueno, de manera genérica son dos. Después hay algunas extensiones de fórmulas que las vamos a analizar. La famosa que la vi, que se las estaba mostrando al ingeniero en clases. Vamos a ver si se acuerdan. Ecuación de los espejos.
que es simplemente 1 entre la distancia al objeto más 1 entre la distancia a la imagen, tiene que ser igual a 1 entre la distancia al foco. Luego tenemos la relación de aumento. La relación de aumento es una razón que me dice cómo aumenta o cómo disminuye la imagen, la altura de la imagen respecto al objeto. O la distancia, porque relaciona dos valores. Vamos a ver, si yo hablo de distancia, la relación es la distancia al objeto partida la distancia a la imagen. Y si yo hablo de alturas, porque también puedo definir las alturas del objeto, sería menos, el signo menos, la altura del objeto sobre la altura de la imagen. Y una última formulita que sería la fórmula de distancia al foco. Simplemente la distancia al foco es la mitad de la distancia al centro. En este contexto la c es de centro, no es velocidad de la luz. Bien, para esta parte de espejos cóncavos y convexos, olvídense de la luz si quieren. ¿Ya? Esas fórmulas son las que necesitarían en principio para trabajar. Hagamos unos ejercicios sencillos para que se entienda la idea. Estos son del práctico de espejos que aún no les ha subido el ingeniero al parecer. O sea, le subió una parte, pero es que esa parte de espejos es solamente de ley de Snell y espejos planos. Esta parte de espejos cóncavos, convexos y lentes, que todavía nos falta avanzar lentes. Wow, es un buen tanto nomás, ¿no? Bueno, no pasó el anterior semestre práctico de, ahora que lo pienso. Estos ejercicios los saqué yo de internet, pero de todas formas se repiten muy parecidos para el examen, ¿bien? Bueno, nada, vamos a aplicar la fórmula. ¿Qué dice? Una varilla de 8 centímetros de altura se coloca a 60 centímetros en un espejo cóncavo. Se les va a permitir en el examen, si quieren, no, yo no tengo drama, y el ingeniero entiendo que no, que tengan un dibujo de convexos y cóncavos, ¿bien? La idea es que puedan ubicarse lo mejor posible y que den un buen examen, ¿ya? Entonces, me habla un espejo cóncavo, ¿no? Entonces, pues yo dibujaría así, ¿no? El espejo que acabo de dibujar, cóncavo, voy a dibujar su vértice y ya puedo ir asumiendo valores, distancias. Primero estaría el foco, ¿no? Lo voy a dibujar por aquí, no es exacta la medida ya. El centro, que es dos veces el foco, y el vértice, que bueno, queda por aquí. Leamos. Una varilla de 8 centímetros de altura se coloca a 60 centímetros de un espejo cóncavo, ¿ya? A 60 centímetros de un espejo cóncavo. Esa parte ya me está diciendo que esa medida de 60 centímetros yo la estoy midiendo desde el espejo hacia el objeto. Desde el espejo es lo mismo que decir desde el vértice, ¿bien? Estas son las cosas que espero que queden claras, porque lo demás son fórmulas. Lo que espero, las dudas que espero despejar de aquí es estos temas de qué punto a qué punto mido las distancias, a qué se refiere con este término, todas esas dudas que al fin y al cabo me van a estar preguntando en pleno examen como si no los conociera, pero bueno, voy a intentar explicarlas aquí. Entonces, eso, 60 centímetros, o sea, desde el vértice hasta el objeto lo voy a dibujar por aquí, dice que la altura es de 60 centímetros. Vamos a seguir las mismas asunciones o bueno, los mismos parámetros de un sistema cartesiano. Entonces, positivos arriba, negativos abajo. ¿Bien? Y del vértice a la izquierda es negativo, del vértice a la derecha es positivo. También, ¿ya? Entonces, bueno. Normalmente el objeto, yo digo, normalmente está parado y para mí es un objeto parado, pues lo dibujo hacia arriba, ¿no? El convenio es eso. Pues bueno, tengo que su altura es de 8 centímetros, la distancia del objeto al vértice es de 60 centímetros.
Un espejo cóncavo de 20 centímetros de distancia focal, es decir, la distancia del vértice al foco es de 20 centímetros. Determinar la posición, el tamaño y la naturaleza de la imagen. Trace rayos principales para localizar la imagen. Bien. Bueno, vamos primero con los datos. Los datos teóricos. Este es un espejo cóncavo, conozco las fórmulas aplicadas a espejos, entonces vamos. Me pide la distancia, la posición de la imagen. La posición de la imagen va a estar definida por la distancia del vértice a la imagen. ¿Qué tengo yo en la fórmula? 1 sobre distancia al objeto, lo vamos a ir replicando aquí, 1 sobre distancia al objeto más 1 sobre distancia a la imagen es igual a 1 sobre la distancia focal. ¿Qué quiero saber yo? La distancia de la imagen. Al objeto la conozco, al foco la conozco, entonces despejo la imagen. 1 sobre distancia de la imagen va a ser 1 sobre foco menos 1 sobre distancia al objeto, ¿no? Vamos a trabajar con esos valores y después podemos simplemente dividir entre 1 para sacar el resultado correcto. Si todas mis medidas están en centímetros, bien, yo puedo trabajar todo en centímetros, ¿ya? Y después transformar el resultado a metros. Si el ejercicio me lo pide y me lo pide la distancia en metros, también puedo transformar todo a metros para no, o sea, hacer las conversiones primero para no hacerlas después, o trabajar con una sola unidad y hacer la conversión después, como sea. Normalmente les digo que trabajen con sistema internacional, así que hagamos eso, ¿no? 60 centímetros van a ser 0.6 metros. 20 centímetros van a ser 0.2 metros. Y 8 centímetros van a ser 0.08 metros, ¿no? Bueno, entonces la distancia al foco es 20 centímetros, que para mí van a ser 0,2 metros, menos 1 entre la distancia al objeto, que sería 0.6 metros. Esa resta, ¿cuánto da? 1 sobre distancia a la imagen va a ser 1 sobre 0.2 menos 1 sobre 0.6. Me sale 10 tercios. Si yo quiero conocer la distancia a la imagen, invierto ese valor que saldría 3 décimos, ¿no? Que en decimales es 0.3. O 30 centímetros. El ejercicio aquí no me ha pedido nada en sistema internacional, pero normalmente yo les recomendaría que lo coloquen. Ya tengo la distancia de la imagen, me faltaría el tamaño de la imagen, que no lo conozco. Pero aquí yo aplico la otra fórmula, que sería la relación de aumento, que me dice que es un valor m, que va a ser igual. Yo puedo hacer dos cosas. Es más, no. O sea, esta m no es es la relación que va a dar de hacer la división correspondiente. Pero, si se dan cuenta, yo podría hacer esto, ¿no? Y relacionar distancias con alturas, que es lo que quiero al fin y al cabo. ¿Qué me dice eso? La distancia al objeto sobre la distancia de la imagen es menos la altura del objeto sobre la altura de la imagen. ¿Tengo la distancia al objeto? Sí, es 60 centímetros. La distancia de la imagen, sí, la acabo de hallar, es 0.3 metros. La altura del objeto me la da el ejercicio, son 8 centímetros. Entonces puedo despejar la altura de la imagen, que quedaría como menos la altura del objeto por la distancia de la imagen sobre la distancia al objeto. La altura de la imagen va a ser menos la altura del objeto es uy, perdón, se me chispoteó. ¿Cómo? Ah, la altura del objeto es 8 centímetros, en sistema internacional es 0.08 metros por la distancia de la imagen. La distancia de la imagen la acabo de hallar como 0.3 metros. Y por último,
eh, la distancia del objeto, que es el dato del ejercicio, 0.6. La altura de la imagen entonces va a ser, haciendo una intuición, ¿no? Si decimos que la imagen, a ver, la distancia a la imagen es 0.3. 0.3, y yo sé que la distancia al centro, habíamos dicho cuánto era, no me la hice el ejercicio, pero yo sé que el centro es dos veces el foco, ¿no? O el foco es un medio del centro, pues es lo mismo. Si el foco es 20, esta va a ser 40. ¿Y la distancia de la imagen dónde está? La distancia de la imagen está en el 0.3, que son 30 centímetros, que lo más seguro es que sea aquí, ¿no? Ahora, está entre el centro y el foco. Según el análisis teórico, ¿cómo debería dibujar yo eso? Invertido y más pequeño o más grande que el objeto. Más pequeño. O sea, por fuerza a esta altura de la imagen. Y fíjense, me va a salir negativo. ¿Qué significa el negativo? Que está invertida la imagen, ¿no? Eso significa el negativo, porque dijimos que estamos usando, se mantiene la regla del sistema del plano cartesiano. Valores hacia arriba son positivos. Si yo estoy yendo distancias hacia abajo, es negativo. Y eso es lo que me está diciendo el negativo. Entonces, sería menos 0.8 por 0.3 partido entre 0.6. Me sale menos 0.4. Pero no es 0.8, es menos 0.08, ya decía yo. Menos 0.04 metros. Es decir, para si quieren compararlo, menos 4 centímetros. ¿Tiene sentido? Sí. La teoría me dice que la imagen tiene que ser invertida, ahí el negativo, y tiene que ser más pequeña que el objeto, es 4 centímetros, es más pequeño que el objeto, todo se cumple, los datos están bien. Entonces, dando una respuesta, la posición 0.3 metros, medido desde el vértice, todo medido siempre desde el vértice. El tamaño, menos 4 centímetros o 4 centímetros hacia abajo. La naturaleza de la imagen va a ser real, bien, como respuesta escrita ustedes pueden colocar, aparte pueden colocar en escrito, la distancia, la posición de la imagen son 0.3 metros del vértice, la altura de la imagen es de 4 centímetros, la imagen es real, real porque está en la misma, en el mismo lado que el objeto, e invertida respecto a la posición del objeto. Bien. Y por último me dice que trace rayos. ¿Qué necesito yo para trazar esto? Necesito imagen, un, un haz de luz paralelo al vértice que pase por la punta del objeto. Esta tiene que obligatoriamente pasar por el foco, pero a su vez obligatoriamente tiene que pasar por la imagen, por la punta de la imagen. Bien, ese primer vector lo puedo dibujar. Y también podría dibujar uno que pase a través del foco. Bien, un haz de luz que pasa a través del foco. De esta manera, desde la punta del objeto que pasa a través del foco y por fuerza tiene que reflejarse paralelo al vértice y también pasando por la punta del objeto. Y en ese punto donde se atraviesan yo tengo la imagen que va a tener los datos que acabo de calcular. Y ahí estaría un ejercicio completo. Uno muy parecido a este entró al examen, ya les digo. Entonces, pues eso. Bien.
Ahora, podríamos entrar a lentes, porque tenemos que avanzar lentes divergentes y lentes convergentes, pero por ahora lo vamos a dejar aquí. Quiero que, o me gustaría que ahora que el práctico está habilitado, intenten la parte de espejos, intenten hacerla. Espejo plano es facilísimo, chicos, es una fórmula. ¿Cómo era la fórmula? Que el número de imágenes es igual al... Ah, bueno, lo voy a tener que repasar, pero es... A ver, la parte del práctico, ¿qué es lo complicado de espejos? A ver, es puro ley de Snell esta. Esto es ley de Snell, son tres medios distintos, pero esta imagen solamente es para... Se van a dar cuenta que este ángulo incidente tiene que ser el mismo que el ángulo reflejado en el medio de afuera. Igual lo vamos a hacer si lo necesitan, porque creo que entrar al examen este. Una fibra óptica compuesta por dos materiales. Este es el ejercicio, por ejemplo, del cono, ese, el 86. Dos rayos parten del mismo punto, inciden sobre del lado con ángulos de incidencia, determinan los ángulos de refracción. Bueno, esto lo pueden hacer con ley de Snell sin ningún problema. Un rayo de luz se propaga, esto es el ángulo que emerge, la distancia del rayo, también esto es ley de Snell, es decir, pueden hacer varios de estos ejercicios con lo que acabamos de aplicar de ley de Snell. Ya está hecho el 86 por si lo quieren. Más que nada espero que haya quedado lo mejor claro la teoría, porque esto va a ser teoría, bien. Toda esta es la teoría, si tengo que mencionar otra cosa la mencionaré en la siguiente auxilatura. La siguiente auxilatura, que la voy a programar para el sábado, después les aviso ahora, me voy a meter ahí sí de lleno de ejercicio. Ya no voy a estar explicando que porque el espejo es convexo, entonces se hace, es por eso los rayos van así, y todas estas cosas que estoy dejando claro ahorita con este video, ya no las voy a estar tocando tan precisamente en el siguiente. El siguiente van a ser ejercicio, 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 ejercicio. Bien. Voy a detener la grabación.